Nuestro invitado al ministro de Economía, Oscar Antonina. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un gusto estar contigo. Bueno, Oscar, bastantes temas para hablar, que me parece que están buenos como para clarificar a la gente, a mucha, me imagino yo, mucho empleado que dice, bueno, escucha o ve las redes sociales, son hoy un lugar donde se circula mucha información. Dice, bueno, pero la provincia está dando mucha plata, la provincia está mejor, que se dejen de llorar, ahora entra más coparticipación, entra más regalía, podrían dar más aumento del que se va a dar. Así que creo que estaría bueno que usted nos pueda contar, a ver, por un lado sí es cierto que la provincia ahora, en el panorama comparado, yo creo que cualquier cosa comparada con el 2020 es mucho mejor. Ahora, ¿es tan bueno como algunos dicen? ¿Cómo está la provincia hoy? Bueno, Pregunta que no le gusta, pero es la pregunta para arrancar. En principio, el ejercicio 2021 es totalmente diferente a lo que fue el 2020, con una situación crítica financiera, con las variables macroeconómicas muy complicadas, o sea, con un precio del barril por debajo de los $20, con una actividad totalmente detenida, con los ingresos por regalías también en un nivel muy bajo, toda vez que el año pasado no habíamos realizado la reestructuración de la deuda. Recién en el mes de diciembre logramos cerrar un acuerdo muy importante dentro de las provincias productoras de petróleo. Chubut pudo reestructurar su deuda en un tiempo récord, en casi 3 meses, cuando otras provincias, hasta la misma nación, todavía no puede reestructurar su deuda internacional. Con lo cual, el año 2021 nos encuentra, y como lo había planificado y lo había dicho el gobernador Mariano Arcioni, iba a ser un año donde íbamos a poder empezar a mostrar los efectos de la planificación y de la estructura de mejora en cuanto a los recursos. Claramente sí, los ingresos mejoraron notablemente, porque hoy estamos con un tipo de precio del barril de $80. Esto era, el año pasado era impensado, como lo mencioné. La coparticipación por efecto de la actividad también ha mejorado, y las regalías claramente es por así decir, es el punto fuerte donde nosotros, a partir de la reestructuración, para los 2 primeros años generamos un ingreso de $160 millones. O sea, el efecto de esta reestructuración, que como muchas veces lo charlamos, que realmente fue muy complejo porque es la estructura que tiene Chubut, es una estructura garantizada con regalías, con lo cual es muy complejo sentarse en una mesa a negociar un cambio en la estructura. Sin embargo, se pudo lograr una reestructuración llevando el vencimiento del 2026 al 2030. Esto es parte del plan y de alguna manera estamos viendo los resultados. Los ingresos han mejorado y justamente porque mejoraron, a partir del año pasado empezamos a regularizar este atraso. Si nosotros miramos un año hacia atrás, estábamos pensando cómo íbamos a pagar el primer rango de los agentes que ganaban hasta 40.000 pesos. Hoy estamos pagando el sueldo en forma corriente, normalmente, y terminando de cancelar las deudas por atraso, que llegamos hasta superando los 60 días de atraso, con todas las jurisdicciones. El día 20 de octubre va a terminar la última cuota con todas las jurisdicciones, de manera tal que sí los ingresos mejoraron. Ahora, mejoran, pero tenemos compromisos que seguir cumpliendo. De hecho, para poder comenzar las clases, la Nación nos asistió con un monto muy importante a través del ANSES, y de esta manera pudimos regularizar en el mes de marzo la deuda con los... Alrededor de 6.000 millones. Exactamente, que es justamente lo que necesitamos si enviamos el proyecto a la legislatura, que la legislatura conoce esto, porque además va de suyo que llevan el ejecutado trimestralmente los informes que realizamos a los diferentes organismos de Contralor, inclusive la legislatura sabe que este vencimiento va a operar y que necesariamente tenemos que refinanciarlo. No es deuda nueva, es una deuda que ya existe, que se utilizó para poder pagarles a los agentes públicos. Esto es importante decir, que en la gestión de Mariano Arcioni no se endeuda en otro destino que no sea pagar la cuestión salarial que nos tuvo en jaque en los 2 últimos años. Bueno, entonces, ese es uno de los primeros proyectos que han enviado a legislatura. Han enviado todo un paquete de temas que estaría bueno desagregar. Esto sería refinanciar como con un bono por $115 millones. La realidad es que nosotros el ofrecimiento del proyecto de financiamiento por parte de ANSES lo tuvimos en el mes de marzo. En el mes de marzo el presidente le dio instrucciones al
al ministro de Economía, a Guzmán, de que armara una estructura a 4 años para poder, a través del vínculo con Nicolás Trota, el ex ministro de Educación. Y teníamos esa opción de poder plantearlo ya a 48 meses, pero no estuvo políticamente acompañado y tuvimos que analizar de tomar un plazo hasta diciembre. Esa oferta por parte de Nación, porque la realidad es que cuando uno toma endeudamiento, tiene que tomar pensando en la posibilidad de poder repagarlo. No, o sea, tomarlo a 12 meses no era una buena. Porque es el equivalente a una masa salarial completa. Exactamente. Y un poco más también. O sea que si hubiera que pagar, el escenario es este, usted dice, si hubiera que pagar en diciembre ese vencimiento, se complicaría el pago de haberes del resto. Definitivamente. Pero además que esto hay que ponerlo en contexto, es decir, un subsoberano como una provincia necesita de tener herramientas financieras cuando existe una crisis financiera. O sea, el endeudamiento está justamente para eso, porque de alguna manera preferimos, y el gobernador tomó la decisión, tener una deuda, una creencia con que el Estado Nacional fuera el que de pronto nos asistiera y no estar demorados en el pago. Se privilegió mejorar el pago de los salarios y que la Nación nos diera una asistencia. ¿Cuáles serían las condiciones? ¿Plazos? ¿La tasa de interés? Se está empezando en un plazo mayor ahora, a 72 meses, de manera tal que la cuota sea menor, y es en pesos, porque muchos dicen es un producto dólar link. Es un producto en pesos que se va a ajustar al tipo de cambio, pero se paga en pesos. No es endeudamiento en dólares. ¿A partir de? A partir de ahora, de diciembre. Se emite el bono y se empezaría a devolver ya el Se año empieza a devolver, tenemos un periodo de gracia. A eso me Exacto. Y estamos respetando con ese periodo de gracia lo que autorizó la legislatura en su momento para el endeudamiento con el BOCADE, porque uno de los requisitos que había puesto en esa ley es que antes de la finalización del mandato del gobernador Arcioni, o sea, en el 2023, se empezaran a realizar pagos de capital. Estamos haciendo un pago de capital a partir del 2023, con lo cual estamos contextualizados y por otro lado, lo más importante es que es el gobierno nacional el que está dando esta facilidad crediticia. Ese sería un mensaje político para el bloque, por lo menos que tiene sintonía con el gobierno, gobierno de Alberto Fernández. Exactamente, porque esto, o sea, la deuda ya está, y era la deuda salarial, y se sabe perfectamente que esto se tomó para cancelar deuda con los agentes públicos. Entonces, es un poco de poner en valor y decir, razonemos, porque nuestro acreedor es el Estado Nacional. Es una deuda que tenemos que honrar. ¿Cómo lo pagamos? Con los recursos del Estado. ¿Lo pagan los chubutenses? Sí, es real. Porque hay un planteo allí que vamos a dejar deuda para las gestiones. Nosotros estamos pagando una deuda de 2 o 3 gestiones anteriores. Esto ocurre. Me parece... Lo dijo el gobernador, ese es un número, estaría bueno hablarlo, dijo más de 400 millones de dólares lleva pagado. Correcto, porque primero se canceló el BODIC 2, el BODIC 1, perdón, el BODIC 1. La gestión de Bussi. Exactamente, exactamente, en la cual yo también estuve en esa gestión, conozco de lo que fue ese título. Se canceló el fideicomiso Chubut, que era el 2010-2020, y se va a terminar cancelando también el BODIC 2, que es lo que va a quedar el BOCADE, que está reestructurado al 2030. Es decir, que en esta figura que a veces se pone, si es un gobierno que es de endeudamiento serial o desendeudamiento. La realidad es que cuando se asume en esta nueva gestión, ya existía una deuda de 650 millones de dólares. Y si vamos a ser concretos, esta gestión generó una deuda, que es lo que estamos pidiendo para poder refinanciar en total 110 millones de dólares, que son los salarios. No hay otra deuda. Y cuando se le cuestiona desde la gestión, planteemos lo de que asumió usted, aunque esto ya viene de antes, me acuerdo de la gestión de Oca, pero esto de las letras, el roleo de letras permanente, el seguir tomando las letras, que como que preocupa también porque se sabe que el endeudamiento en letras tiene una tasa de interés un Es poco correcto. Las deudas es un título que utilizan todas las provincias que tienen un desfasaje financiero. Hay que asumir que esta provincia viene con una gestión de hace muchísimos años, con una matriz productiva que está atada a las regalías o a la coparticipación, con un dólar, con un precio del barril de 120 dólares en su momento. Y claramente esto hace que en el correr del tiempo estas variables no funcionan. Cuando se tomó el BOCADE de 650 millones de dólares, que hoy por hoy es la mayor deuda que tenemos, que tiene la provincia y que tenemos de los chubutenses,
se hizo una planificación y quizás las variables no fueron tomadas en cuenta en el tiempo. Por eso se tuvo que reestructurar, porque de un total de casi 1.700, 1.800 millones de pesos que recibimos por regalías, el año pasado, en el mes de mayo, recibimos 90 millones de pesos. Claro. Entonces, me contaba de este primer proyecto que va a la legislatura. Tengo entendido que está encadenado con otro, ya que usted hablaba de que nuestro acreedor, dice, como provincia, es el Gobierno Nacional, que tiene que ver con lo que se ha tomado con el Fondo Fiduciario Federal. Exacto, eso es de infraestructura. Específicamente es una herramienta que... Perdón, no, ese sí, perdón, yo me expliqué mal quizás. Los otros endeudamientos con el Fondo Fiduciario, que también fueron para salarios, digo, eso también va a requerir en su momento, si se avanza con el esos Gobierno Nacional. están vigentes y estamos cancelando mes a mes la cuota como corresponde porque viene descontado de la coparticipación. El último que nos asistieron, que fue de 5.000, va a empezar a operar en el mes de enero. Bien. Y lo que le estamos diciendo a la legislatura, necesitamos esto porque en el mes de enero vamos a tener que pagar una cuota más de este fondo fiduciario. ¿Pero es probable que pueda avanzar la provincia en una renegociación Sí, también claro. de esos fondos? Hemos tenido reuniones ya con el jefe de gabinete, el gobernador se reunió con Mansur y la semana pasada yo estuve en el Ministerio de Economía y no somos la única provincia. Justamente Mansur, que es el gobernador de Tucumán, tiene la misma estructura que nosotros. O sea que en ese sentido está bueno tener a un colega, si se quiere. Es que entiende lo que estamos hablando, o sea, vamos los dos a pedir exactamente lo mismo. O sea, va Mariano y el gobernador de Acciones y Mansur a pedir al ministro Guzmán que refinancie, que para eso está el fondo fiduciario, porque no Igual es mala depende de palabra. Guado de Pedro, ¿no? Ese área, esos fondos y economía. Dependen de Martín Guzmán. De Martín Guzmán, pero digo, usted no ha negociado siempre con Silvina Batakis, que era ese área. La realidad es que el Gobierno Nacional tiene una sola ventana de pedido de asistencias, que es por el Ministerio de Interior, la Secretaría de Provincias, que está a cargo de Silvina Batakis. Es como que políticamente tiene que dar el ok para que... Exactamente, y de ahí pasa Después economía. la firma depende en última instancia de Guzmán. Totalmente. Bien. Y siempre, obviamente, del presidente. Claro. Sí, tiene que haber un acuerdo político. Y usted dice que la llegada de Mansur en ese sentido puede dar una mano. Es importante porque él también requiere para su provincia la misma estructura, con lo cual, o sea, va de suyo. Sí. No hay que explicarle demasiado, digamos, en ese sentido. Bueno, entonces, por un lado, este bono que tiene que ver con lo de ANSES, lo del fondo fiduciario, y ahí quería cerrar un poco con esto. ¿Cuánto debe la provincia? Uno suma lo de letras también. ¿Se puede hacer un número? Sí, se puede decir. El endeudamiento que tenemos con ANSES está rondando los 110 millones de dólares. Sí. Y después tenemos aproximadamente en letras en circulación, Sí. que son las que vamos roleando, que están todas dentro del autorizado, tanto por legislatura como por el Ministerio de Economía. La provincia de Chubut no emite si no tiene autorización. Hay un programa, hay una ley un que autoriza un programa. que es una ley y una autorización anual que hace el Ministerio de Economía. Por lo tanto, esto no es que un día el gobernador le dice al ministro emitir letras. No, hay un programa con diferentes parámetros que está autorizado. Y la emisión, tenemos una autorización de aproximadamente 4.500 millones y tenemos tomado 2.500. 2.500, es que estamos hablando de pesos. Bien. Pesos. O sea, 110 millones de dólares más Exactamente. 2.500 millones de Por eso, pesos. en algún momento escuchamos que algún candidato dijo, la provincia va a dejar, la gestión va a dejar 850 millones de dólares en deuda. No sé cómo arma ese número, porque el BOCADE son 650 y tenemos 110 de lo que es con el ANSES, no me da 850. Bien. Y 650 no es de esta gestión. Y Venía de exactamente. la gestión de Das Neves. Ahora, vuelvo a lo que veníamos charlando respecto a lo que es en general la mejora en los ingresos de la provincia. Usted dice, bueno, estamos pagando compromisos asumidos por el Estado tiempo atrás. Quiero preguntarle por un aumento del gasto público. Ahí se habla mucho con Nación, yo lo que veo es un mensaje de Nación ambiguo, en el sentido que Nación cierra paritaria, se autoriza aumentos importantes a nivel nacional, pero tengo entendido que en estas reuniones con los funcionarios a Chubut le dicen, no, ustedes gasto público no pueden aumentar porque nos vienen a pedir plata a nosotros, están en rojo, o sea que es como que hay un mensaje ahí de que aumentos salariales, sería aumento de gasto público, no sería lo indicado. Es que la realidad es que tenemos que hacer una mejora del gasto público. Hoy por hoy nuestro gasto en salarios está rondando el 81% del presupuesto. Es un número muy alto, y de las rentas generales... De cada 100 pesos que entran en la provincia, 80 se gastan en sueldos. Exactamente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto, porque primero que no hay ingresos para soportarlo. Por eso el gobernador decidió
avanzar a partir de diferentes escenarios en este aumento que es de un 30%, que se da 10% en septiembre, 10% en febrero y 10% en marzo. Y esto es lo que se puede. O sea, puntualmente hay que recordar de dónde venimos. Estamos viniendo de un lugar, de un infierno, donde no podíamos tener previsibilidad de pago. El año pasado, en esta época, no sabíamos cuándo pagamos el mes o los 2 meses atrasados, el aguinaldo estaba impago y no sabíamos cómo iba a pagar el aguinaldo de diciembre. Entonces, en algún momento en esta provincia lo que se gastaba en sueldos era la mitad de lo que entraba. Si hoy se pagan 8 de cada 10, ¿a qué se debe? Digo, pregunto, yo evalúo 2 alternativas, capaz que estoy equivocado. O subieron mucho los sueldos o hay un exceso de empleados públicos. El otro día salió a hablar su colega de gabinete, Grassini, diciendo no, de ninguna manera la evaluación que él hace es que sobren empleados públicos, digamos. ¿Por qué creció tanto el gasto en sueldos? Es que el punto crítico no es solamente por el tema de los gastos, es no generar nuevos ingresos o mejorar los ingresos. Si estamos viendo que sacamos una tributaria donde hasta hace más de 16 años que no se cobraba algún impuesto específico, esto está hablando que no había una gestión eficiente de los ingresos. Si de pronto, esto es lo que tenemos que plantear, tenemos que planificar una provincia de Chubut a los próximos 10, 15 años. Porque si lo hacemos muy cortoplacista, pensando en el gobernador de turno, suceden estas cosas. El punto es que la masa salarial es tan fuerte que los ingresos muchas veces no acompañan a poder solventarla. Y además, el Estado no es solamente pagar sueldos. Nosotros afrontamos, y estamos al día, cuando ingresé el año 2019, parece mentira el tiempo como ha pasado, ¿Parecieron cuánto? ¿10 años? Digamos, sí, más o menos. Pero no se pagaba la obra social. O sea, teníamos atraso en el pago de medicamentos. Hoy por hoy, mal o bien estamos funcionando, tenemos un incremento en medicamentos, estamos pagando de obra social casi 700 millones de pesos, cuando un año atrás pagamos 350. El tema de la obra pública, que es un presupuesto muy pequeño, tenemos que mejorar porque necesitamos infraestructura, la cuestión energética, lo que se gasta en combustible. O sea, hoy por hoy localidades del interior que no tienen una energía eléctrica a base genuina, sino a base de combustión de gasoil. Entonces, un gasto hay que hacerlo más eficiente. Exactamente. O sea, estamos trabajando en el ordenamiento de lo que es el cordón energético. ¿De qué manera? Porque tenemos la generación, tenemos que armar la red. Ahora, esto todo hace a un combo que cuando vos mirás el gasto se te va por diferentes lugares y los ingresos no acompañan a poder solventar estos gastos. Y en base a esto, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerle. Hágala. Que tiene que ver con, lo escucho ahora en las marchas, en los paros, que bueno, a nosotros nos ofrecen 3 cuotas que se terminan de pagar allá en febrero, marzo del año que viene, y la legislatura tiene un aumento, dice, del 30% que se termina de pagar en noviembre. Yo sé que la justicia ha consultado, tengo entendido que han hablado con ustedes. ¿Usted cómo recibió la noticia del aumento de los diputados? ¿Sabía? ¿Estaba al tanto? A ver, la realidad es que el poder ejecutivo es independiente del legislativo, independiente del judicial. Cada uno tiene la Constitución lo prevé así, que el presupuesto lo arma cada jurisdicción y no tiene que consultarle a nadie. Puntualmente la caja es una sola. Pero la justicia consulta. La justicia consulta. ¿La legislatura consultó? En principio hubo charlas con el gobierno, pero en definitiva se manejan por lo que les habilita la ley, igual que el Poder Judicial. Porque digo, genera un ruido hacia adentro del Estado tener que contestarle a otros. En definitiva, los empleados públicos son todos, como usted dice, la caja es una sola. O sea, son todos empleados del Estado. Que hay un sector que se da un aumento y hay otro que le dice, no, tenés que esperar, hace un ruido, me imagino, a la hora de tener que dar una explicación. Silencio. Está todo dentro de la ley. ¿Y políticamente le pareció una decisión acertada? No me corresponde a mí evaluar las decisiones políticas de los otros poderes. Yo tengo que gestionar el presupuesto de la provincia del Ministerio de Economía. Bien. Una salida elegante en los partidos. Y la realidad, a ver, Pablo, cuando no se pudo pagar, no se pagó. O sea,
acá hay que tomar conciencia de esto. Si nosotros, o sea, yo tengo una responsabilidad muy grande y quizás no soy el más simpático y tengo que decir que no. Entonces, si llega el momento de que tenemos que lamentablemente volver a una situación crítica que no queremos y el gobernador no quiere, y vamos a hacer todo, y tendremos que decir no se puede. ¿Ese es el riesgo? O sea, no se puede, o decir, bueno, si se firma en aumento no se pueden pagar, vuelve el pago escalonado, a ver, plantear el temor, el alerta. Es que somos todos adultos, tenemos que, como lo acabo de decir, tenemos que recordar de dónde venimos. Hace un año atrás nos pedían diputados de la oposición, ministro, sea previsible, ministro, planifique, díganos cuándo va a cobrar, cuándo se va a cobrar, cuándo se va a pagar. Bueno, estamos haciendo las cosas para poder decirles, señores, estamos planificados. Dijimos que el gobernador hace más de 3 años que pide la reestructuración de la deuda. Se autorizó el 6 de agosto del año pasado, con un esfuerzo que de pronto, la verdad, que por parte de los diputados, que se logró el consenso. Y en 3 meses tuvimos la reestructuración y mostramos los efectos. Entonces, estamos mostrando que tenemos que bajar el gasto, que tenemos que ser cautelosos y para poder crecer tenemos que ordenarnos. Hablando de ser ordenado y de ser previsible, ¿cuándo estaría enviando el proyecto de presupuesto a la legislatura? Nosotros recibimos las variables macroeconómicas de Nación porque el presupuesto se arma en función, está atado a... Que de hecho eso es ya se lo he planteado a varios diputados, la Constitución prevé que el presupuesto sea enviado después de 90 días de la primera sesión ordinaria, o sea que en medio es imposible. Nunca vi yo. No, o sea, pero bueno, está desactualizado. Con lo cual, si uno se pone a rigor, estamos actualizados. Pero bueno, sabemos que... Generalmente se trata de enviar cerca del 31 de octubre, noviembre. La idea es enviarlo en la primera semana de noviembre. No obstante, tenemos pendiente una ampliación presupuestaria. 7.800 millones. Exactamente, que no llega a un 5%. Y la realidad, Pablo, es que es una buena noticia enviar una ampliación. No es mala noticia, porque justamente estamos diciendo, fuimos cautos, responsables, con un presupuesto del 2021 y tenemos que pedir un aumento porque hay más ingresos. O sea que el ejecutado de este año quedaría en aproximadamente... Si se autoriza, estaríamos en 146.000 millones de pesos. Y se prevé para el año que viene un incremento de ingresos. Un incremento, exactamente, estamos analizando. Decir ya, al decir que vamos a tener un aumento del 30% en salarios, el presupuesto aumenta un 30%. La pauta que dimos para las jurisdicciones, porque Economía hace el compendio de las diferentes jurisdicciones, estamos en un 2,5 del gasto corriente y puntualmente vamos a tener alguna necesidad de alguna jurisdicción. Va a vencer el día 20 de octubre la presentación, con lo cual nos vamos a tomar del 20 a la primera semana de noviembre para hacer el compendio y enviarlo a la legislatura. Pero habría que esperar un presupuesto en el orden del 30% por encima del que piso está ejecutado. 30 y vamos a ver, porque ¿qué ocurre? Tenemos que, las variables, el tipo de cambio y también el precio del barril y la coparticipación en función de esos valores. Los ítems que nos dieron fue para el tipo de cambio a diciembre del 2022 de 131 pesos por dólar y una inflación del 33. La inflación quedó un poquito... Sí, el tipo de cambio... Todos de afuera lo mismo, sí, el tipo de cambio también. Pero bueno, pero así va a salir el presupuesto nacional. Hay que hacer realmente astrología para prever, no sé, el precio del barril también. A ver, ustedes tienen que estimar un precio... Sí, porque rentas calcula, o sea... Pero de todas formas, a ver, es un presupuesto, es una intencionalidad y es dinámico. Esto se puede modificar. Así como estamos pidiendo una ampliación presupuestaria. De hecho, el presupuesto que ustedes calcularon con un barril este año debe haber sido mejor ahora. Totalmente, exactamente, porque lo calculamos a un valor mucho más bajo. Bueno, estamos viendo imágenes del acto en el que estuvo participando, entre otros funcionarios, en el día de hoy en Casa de Gobierno, y tiene que ver con los ingresos de la provincia. Ingresos que la provincia resignó en su momento y que ahora, a través de un proyecto, se quieren recuperar. Por eso se le llama de reparación, es decir, hacer justicia con puntos de la coparticipación que se cedieron allá por la década del 80 y que ahora se pretende recuperar, como logró en parte, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué importancia tendría este proyecto para la provincia? Esto es muy importante, así lo resaltó el gobernador, porque en definitiva no es un proyecto político de la gestión ni de un partido, es un proyecto de los chubutenses. Quienes se van a beneficiar con esta reparación histórica de lograrse
es la provincia de Chubut y todos sus habitantes. O sea, creo que es necesario hacer este reclamo porque la provincia de Chubut aporta, tiene un aporte del 1% al presupuesto nacional del 2022 que lo ubica en 160.000 millones de pesos. Es un monto muy grande y la realidad es que cuando uno mira lo que Nación le devuelve a la provincia, debería ser un poco más. Entonces, este proyecto lo que viene es a reparar toda este faltante de coparticipación que hubo desde el año 84 hasta la fecha. Y creo que los chubutenses merecemos que tenga tratamiento en la Cámara. Para hacer gráficos, esto siempre tratando de hacer cálculos aproximados, se dice que podrían ingresar algo así como 2 masas salariales mensuales, que es justamente la deuda que la provincia va tomando, ¿no? Se deben devolver algo así como 2 masas por año. Puntualmente yo creo que hay una cuestión de institucionalidad, de reconocimiento a la provincia que genera dentro de lo que es el federalismo de la República Argentina. Y por otro lado, en números, es un número muy importante. La idea es poder trabajar y lograr que esto ocurra de manera tal de que podamos tener ingresos que le corresponden a la provincia. Bien. Desde el punto de vista político hace falta el apoyo de todos los sectores, ese fue el reclamo que hizo el gobernador, ¿no? Sí, es necesario porque esto nos atraviesa a todos, no a un solo sector, es a todos los chubutenses. Pasa que es un año electoral y por ahí se mezclan un poco las cuestiones porque están de por medio candidatura. Incluso puede ser leído como un anuncio electoral también. A ver, esto es un reclamo que nació el primer día que se cedió estos puntos de coparticipación. O sea, a partir de ahí ya dio lugar a pensar por qué. Bueno, estamos trabajando para que esto ocurra y ocurrió en este momento. Y la diputada Rosa Muñoz fue la que presentó, con lo cual vamos a seguir trabajando para que se dé el debate pertinente y defender los derechos de la provincia. Bien. Una que me quedó pendiente hoy del tema de los ingresos. En recaudación provincial también mejoró, usted me habló de coparticipación y regalía. En todo este trabajo que se ha hecho con los impuestos, que se los ha actualizado, que se ha empezado a cobrar más, ¿mejoró notablemente? Tenemos una mejora sustancial en lo que es los ingresos propios. Recordemos que la provincia de Chubut es la única provincia en la República Argentina que se dio a las jurisdicciones los ingresos brutos. Por lo tanto, nosotros tenemos, hay un déficit en relación a otras provincias. No tenemos ingresos brutos en las arcas provinciales. Tenemos el resto de la tributaria y sí hubo mejoras y estamos trabajando para que esto también siga mejorando, porque la matriz de ingresos tiene que sustancialmente tener una mejora. Y hay una pregunta que creo que, un tema que nunca nos da tiempo para charlar en las visitas que usted nos ha hecho y que quiero conocer su opinión. La caja de jubilaciones de la provincia. Usted me habló de déficit recién en otras áreas y creo que este es un sector que preocupa. Usted lo debe haber hablado en su momento cuando estaba Arnaudo, que ahora está en el banco, pero el número se va haciendo cada vez más grande año tras año. Es decir, lo que la provincia recauda y lo que después tiene que pagar a los jubilados, hay una brecha cada vez mayor. ¿Cómo se soluciona eso? Es un tema que el Instituto está tratando. De hecho, estamos en reuniones permanentes con el presidente de Ceros y de la Caja, y es un tema que es agenda del gobernador. Es muy importante y este punto, con el correr del tiempo, vamos a tener que hacer un análisis. De hecho, encargamos a un actuario la actualización, porque hay una deuda que si bien se canceló, pero falta la parte de los intereses actualizarlo. Bueno, tenemos que trabajar para encontrar el mecanismo de que sea eficiente, porque la relación de activos con pasivos es una relación complicada. De hecho, la ley prevé que el Estado provincial se haga cargo del déficit. ¿Cuánto está destinando, por ejemplo? Aproximadamente entre 400 y 600 millones de pesos por mes. ¿Por mes? Por mes. Que el Estado dispone de dinero para enviar al instituto para que haga frente a las erogaciones de los pasivos. O sea que está en el orden de los 5.000 millones anuales. Aproximadamente. O sea que ese número va increciendo. Si esto no se toma una medida, usted dice en algún momento la caja puede peligrar, digamos. Yo no diría que la caja pueda peligrar porque existen mecanismos de compensación. Lo que sí es necesario que sea genuino, que con los ingresos que perciben
con las percepciones y las retenciones y todos los impuestos o los ítems que se tactan de los salarios de los activos, se pudiera afrontar el pago. Con un dato que no es menor, en el mes de septiembre se incrementó 180 millones en los saberes de pasivos, gente que se ha jubilado. Bien. Y además está esta cuestión de la movilidad, cada aumento impacta, cada aumento que cobra el activo. Exactamente, cada aumento impacta en el sector pasivo. La cuestión es que además la media de ingresos en las jubilaciones es importante, tengo entendido, hay una tabla incluso compara a nivel nacional, y quizás los salarios de los activos, hace falta cada vez más salarios de activos para pagar una jubilación. La relación es una relación complicada y estamos de alguna manera orientados a poder encontrarle una solución a este déficit. Ministro, gracias como siempre. Muy amable por haber venido aquí a Sin Hilo. Muchas gracias por la invitación.